Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les mostraré cómo configurar este reloj Redmi Smart Band 2. Es un reloj Xiaomi, el original, y ahí les muestro un poquito las configuraciones y las cosas que trae. La batería dura cerca de 2 semanas y es verdad, este ha sido bien práctico, lo está utilizando un familiar y a él le dura también 2 semanitas. Aquí podemos ver lo que trae. Trae la correa de gomita, la pantalla, sí, súper práctica, súper liviana, para gente que entrena, es súper útil porque pueden salir a correr, pueden hasta lavar con jabón en la correa sin ningún problema. La pantalla es súper agradable. Bien, acá atrás pueden ver que tienen un imán. Ahí se los voy a mostrar con calma en relación a eso, para qué sirve ese imán. ¿Qué más tenemos adentro? Tenemos las instrucciones, el manual. Y también tenemos este cable que va a servir para cargar. Y eso es todo, nada más. Ahí si ustedes quieren cambiar las correas o otra cosa pueden comprarlas después por internet. Bueno, este cable, como les decía, va a servir para cargar. Ahí tenemos el enchufe que me conseguí, un cargador de un celular. Y atrás, en el imán que yo les comenté, se agrega el cable del cargador. Van a buscar la manera exacta en que se encaje automáticamente por magnetismo. Ahí sí, ahí quedó bien adherido. Una vez puesto, ahí lo pueden enchufar y va a cargar. Creo que eran 1 hora más o menos que carga el 100, 1 hora y media debe ser más o menos. ¿Ya? Esa es la manera de cargar y utilizar este cable. Ok, ahora vamos a pasar a instalar la aplicación. Este es un Samsung, un celular Android, el S21 Ultra. Van a ir a Play Store, al Google Play. Van a buscar la palabra Xiaomi y van a elegir la opción que dice Mi Fitness. Ya esa es la oficial de Xiaomi. Fíjense que sea la oficial para que después no tengan problemas con la actualización, ese tipo de cosas. Van a abrir, así de fácil. Van a presionar comenzar. Van a aceptar los términos para que puedan instalar la aplicación, porque esta aplicación igual no nos ve la ubicación y van a llegar nuestras notificaciones, así que nada que hacer. Ya se instaló, esa es la primera parte, ya está instalada la aplicación. Perfecto. Ahora nos queda ir a perfil para agregar nuestros datos y queden registrados en las nubes. Acá yo no he iniciado sesión, así que voy a presionar y hay diferentes opciones. Pueden ingresar con la contraseña si lo tienen en cuenta o también puede ser también con el número de teléfono. Yo voy a probar acá en Chile, no sé si se puede utilizar, pero voy a probar. Entonces voy a poner siguiente. Agregué mi número de teléfono. Presioné acá que no soy un robot y voy a elegir la opción que siempre me equivoco, que nos preguntan dónde están los autos. Eso es para demostrar que somos nosotros, somos reales. Y lamentablemente en esta región acá en Chile no se puede crear una cuenta con el número de teléfono, no sé por qué será. Así que voy a elegir la otra opción, que es crear una cuenta. Así que presionen crear cuenta. Van a elegir primero el país o la región en donde ustedes se encuentran. Agregan después el correo electrónico y las contraseñas. Ya, yo tengo una cuenta hecha. Esto se los muestro solamente para que lo hagan ustedes en su casa. Entonces me parece que no es válida porque ya está mi cuenta. Entonces lo que yo voy a hacer con mi cuenta ya lista, pongo mi correo, luego agrego mi contraseña, va a cargar y se va a abrir la aplicación. Pongo activar sincronización porque se van a activar todos los datos que yo tenía previamente en Xiaomi en la cuenta. Y listo, ahí quedó activada. Súper. Excelente. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente nivel, que es agregar el dispositivo.
Entonces van a presionar agregar, va a aparecer el nombre del reloj. Y si no lo encuentran, pueden presionar en añadir modelo. En este caso es el Redmi Smart Band 2, como les dije. Ok, eligen el modelo, lo presionan y va a comenzar a vincular. Aparecerá un código que deben aceptar en el celular y también en el reloj. Y así se va a vincular. Y ahí está listo. Ponen permitir notificaciones. Súper importante eso. Ok. Van a recibir llamadas. Van a presionar configurar. Yo voy a poner siguiente. Y pondré listo. Ok. Ahora va a cargar y ya va a quedar todo conectado y sincronizado. Ahora ustedes van a presionar seleccionar notificaciones para que elijan qué notificaciones van a llegar al celular. Presionarán establecer. Ok, aquí dice que tenemos que elegir la aplicación que es Fitness de Xiaomi. Esa, Mi Fitness. Eligen esa opción para que puedan llegar las notificaciones al celular. Presionen permitir. Súper. Y ponen establecer para que lleguen las llamadas, ¿cierto? La llamada entrante como notificación. Aceptan todos los permisos porque así el teléfono va a acceder a nuestros contactos, pero también nos va a servir para que nos pueda notificar sobre los nombres de ellos. Y ya tenemos la aplicación instalada. Voy a ir a la parte de notificaciones para que vean y elijan lo que ustedes quieren que llegue como mensaje. Van a elegir activar pantalla, pero antes vamos a presionar notificación de aplicaciones y ahí ustedes van a elegir lo que quieren que les llegue como mensaje. Yo voy a elegir las redes sociales con calma, el correo, que es importante que me avisen. Ahí va a depender de ustedes. Ustedes también pueden agregar también el WhatsApp, lo que ustedes quieran. Ok, ponen listo si no les falta nada más, está todo bien. Activar pantalla, como les comenté, para que el mensaje aparezca en la pantalla. Ahí depende de ustedes, recibir solo cuando el teléfono esté encendido. Sincronizar todas las notificaciones, va a depender solamente de ustedes. Y voy a hacer lo último, que es cambiar la máscara de la pantalla. Sí, esa me gusta harto. Entonces se va a sincronizar y va a quedar con esa pantalla un poco más moderna. Súper. Ahora les mostraré lo último, que va a ser primero revisar un poquito el reloj. Lo que trae ritmo cardíaco, saturación de oxígeno, que está súper bueno. Nos ayuda también con el sueño, hay alarma, cronómetro como todos. Y pueden poner música también. Acá está sin música porque no tenemos nada. Pero si yo elijo Spotify, queda automáticamente sincronizado y me está dirigiendo a Spotify. Yo podría poner pause y dejaría de sonar obviamente la canción y después play, y así puedo jugar con eso. Puedo jugar también con el volumen de la canción que se esté reproduciendo, pero esto es solamente para dirigir el reloj, no para que suene en el reloj en sí. Y eso, amigos, si les gustó, como siempre les pido que le den like y se suscriban al canal. Compártanlo con la gente que ustedes creen que necesiten. Chao, que estén muy bien.